sérica y el efecto que tiene o el papel que representa la vasopresina, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en esta gráfica lo que vemos es simplemente una comparación de lo que es los niveles, ¿no?, de vasopresina en relación a lo que es la osmolaridad sérica y la osmolaridad urinaria, ¿sí? La osmolaridad sérica prácticamente, ¿sí?, se va a ver afectada por la vasopresina, ¿sí o no? Por lo menos, claro. Claro, ¿no es cierto? Si por ejemplo, incluso la síntesis de vasopresina también se va a ver afectada de acuerdo a los niveles de osmolaridad sérica también, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos un grado de hiposmolaridad, ¿no? Imaginémonos que hemos tomado mucha agua, nos hemos hidratado bastante y la osmolaridad ha bajado, ¿cierto? ¿Qué pasa con la vasopresina? ¿Qué va a hacer la vasopresina? A ver, la vasopresina Aumentar. antidiurética. ¿Qué piensan ustedes? Aumentar para concentrar. No, sería lo contrario, va a disminuir. Porque Claro. ¿qué hace la vasopresina? Antidiurético. No, pero la vasopresina es la DH. ¿Qué hace? antidiurético. ¿Cuál es la función de la vasopresina? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué hacía la vasopresina? ¿Estimulaba? No. La sed. La sed, ¿Ya? claro. ¿Qué más hace la vasopresina? ¿Aumenta la diuresis o inhibe la diuresis? Inhibe la diuresis. Inhibe, ¿no es Es cierto? antidiurético, claro. Entonces, si la osmolaridad está disminuida, ¿qué va a pasar? Se va a suprimir a la vasopresina, la función de la vasopresina. Porque ¿qué queremos? Queremos diluir la orina porque queremos aumentar la osmolaridad sérica o no. Entonces, eso es lo que pasa. Si hay una osmolaridad disminuida, la vasopresina va a estar suprimida, ¿sí? Y la sed también, por tanto, efecto de la vasopresina, ¿cierto? Entonces vamos a tener una orina diluida. ¿Y esto en qué caso lo vamos a ver? En una hiponatremia, ¿sí? Claro. ¿Sí se entiende? Claro, porque va a haber menos cationes a nivel plasmático, claro. ¿Sí? Y si la osmolaridad está aumentada, Ahí sí, estimulación de sed y... ahí sí, ¿no? Tenemos que estimularla. Ahí sí tenemos que incrementar eso porque vamos a incrementar el consumo de agua, ¿sí? Porque si incrementamos el consumo de agua, entonces ¿qué hacemos? Diluir. Vamos a reducir la osmolaridad, ¿no? Y también por efecto de la vasopresina, ¿qué va a ocurrir? Concentración de orina. Concentramos Hipernatremia. la orina. Exacto, y eso ocurre en la hipernatremia. ¿Sí se entiende, no? Entonces, como estábamos viendo en el cuadro anterior, se correlaciona, ¿sí? Entonces, tenemos que ver también una cosa muy importante, que la regulación del volumen intravascular intersticial va a ocurrir principalmente tanto en capilares como en linfáticos por las fuerzas de Stark, ¿sí? Y la mayor parte del líquido filtrado regresa al capilar, ¿sí?, en la porción distal a través de los linfáticos, ¿sí? O sea, al final hay un equilibrio, ¿sí? ¿Se acuerdan del sistema multiplicador de contracorriente? No. ¿Para qué sirve? Contracorriente para movilizar iones a nivel en contra de la gradiente. Para concentrar la orina, ¿cierto? ¿Sí? Esa es prácticamente su función. Porque ustedes saben, la orina, la osmolaridad de la orina en la parte más proximal del túbulo no es la misma que en la parte distal, ¿no es cierto? Esta va presentando ciertas variaciones, ¿ya? Y esto no solo ocurre a nivel tubular, sino también a nivel
vascular, a nivel de capilar, ¿sí? Muy bien, entonces, para entenderlo mejor, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Obviamente, si la sangre está pasando del glomérulo que viene ¿de qué arteriola? Aferente. Aferente, ¿sí? Entonces, va aquí a ocurrir una filtración, ¿no es cierto? Este líquido que está acá, ¿sí? ¿Qué tonicidad tiene? Hipertónico. Isotónica, tiene la misma tonicidad que el plasma. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nosotros tenemos que concentrar la orina, porque ¿cuánto es la osmolaridad de la orina? 1.0. ¿Es lo mismo? ¿288, 290? No. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la orina? ¿1000? 1020. ¿Quién da más? 1020, 1024. 1200 aproximadamente, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Con miedo lo dicen. Entonces, si nosotros tenemos que llegar a ese grado de osmolaridad que tiene la orina, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Quiénes tienen que pasar? Sodio. Los iones. Son agua. Lo más importante que es lo que tiene que salir es agua. ¿Sí? Lo que tenemos que resolver es agua. Lo acabamos de decir hace un ratito. Para ¿sí? concentrar. ¿Quién tiene que regresar? Agua. El agua. El líquido filtrado. ¿Sí? Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, ¿quiénes van a pasar? Sodio sí va a pasar. Aquí está lo que nos preguntaba su compañera la semana pasada. ¿Qué relación hay con el cloro y el sodio? ¿No? Directamente, cuando hablamos de los mecanismos del sodio, de agua, ¿dónde se relacionan? Aquí. ¿Sí? Porque aquí vamos a jalar sodio, cloro y agua. Entonces, si tenía una concentración más o menos de 300, va a ir incrementándose de la corteza hacia la médula, aproximadamente va a terminar con unos 600, ¿sí? Miliosmoles. Y llegamos hacia la médula más interna, ¿sí? ¿Y aquí qué pasa? Sigue, ¿no es cierto? Pero aquí ¿qué ocurre? ¿Quién difunde? ¿Quién? Aparte del agua. Cloro de sodio, agua, sal. Aquí ocurre algo interesante, miren, ¿ya? Porque llega aquí con todo lo que se va difundiendo. Estos puntitos que ven son los electrolitos, sodio, cloro y también urea, ¿sí? Pero miren acá el efecto interesante o el trabajo interesante de la urea. ¿Qué hace aquí? ¿Sí? De lo que estaba saliendo por aquí, la urea comienza a ingresar, ¿sí? Y miren, de lo que acá estaba con 1200 comienza nuevamente a reducir. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Ustedes creen que la osmolaridad en la corteza es igual que la médula externa y que la médula interna? No. Miren cómo es tan sabio, ¿no? Así decían antes nuestros maestros, ¿no? La naturaleza es tan sabia, Dios es tan sabio que, ¿no? Ocurre, ¿no? Que hay alguien que tiene un papel importante, un papel tan noble que es la urea, ¿sí? Comienza a ingresar aquí, comienza a reducirse la tonicidad, ¿sí? Llegan casi a los mismos niveles y luego acá ¿qué pasa con la urea? Otra vez. ¿Sí? ¿Están viendo eso o no? ¿Y cómo? Entonces, ¿quién tiene un papel importante en el sistema de contracorriente? Miren lo que ocurre acá. Parece, ¿no? Es como, miren, un papel de reciclaje. Viene y luego sale y vuelve y ingresa. ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende? La urea. Entonces, ¿la urea es buena o es mala? Es buena. Es buena, ¿no es cierto? ¿Para qué? Los malos somos nosotros que no nos cuidamos y luego incrementa la urea, ¿no es cierto?
adecuado equilibrio en lo que es electrolitos y en lo que es agua. ¿Sí? Si ese equilibrio se rompe, nos va a llevar a trastornos. ¿Ok? ¿Qué tipo de trastornos conocen con respecto al agua? Deshidratación, sobrehidratación. Y la sobrehidratación. ¿No es cierto? Muy bien. Obviamente estos trastornos, como lo hemos dicho la semana pasada, no vienen solos, vienen con trastornos de sodio, ¿sí? Principalmente trastornos de sodio, ¿sí? No vamos a ver tan claramente, como le decíamos la semana pasada a su compañera, trastornos directamente de cloro, ¿ya? Lo podemos ver principalmente cuando tratamos de reponer en deshidratación, pero se relaciona. Ya vimos cómo, ¿no es cierto? Muy bien. Con respecto entonces a las alteraciones, como ya mencionamos, tenemos deshidratación y tenemos sobrehidratación. ¿Ya? Me da un minutito, voy a marcar mi entrada, ¿ya? Un minutito nada más. Sobrehidratación. ¿Sí? Con respecto a la deshidratación, tenemos que tener en cuenta que en depresión de volumen puede haber estados de deshidratación, pero no podemos hablar de lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de deshidratación, esto es un trastorno del metabolismo del agua que nos da un estado de hipertonicidad. ¿Sí? Lo que estábamos hablando, que dejamos de ingerir agua, ¿ok? Y ese déficit de agua intracelular nos va a llevar a síntomas de hipernatremia. ¿Qué síntomas? Ya lo vimos, incremento de la C, ¿cierto? ¿Por acción de quién? De la vasopresina. De la vasopresina, ¿ya? No se olviden, no se confundan con las funciones, ¿ya? De estas hormonas. Confusión y parálisis, ¿sí? Y dice, pero los signos de hipovolemia pueden haber, pero son mínimos, ¿ya? Más vamos a tener síntomas de hipernatremia. En cambio, en la depresión de volumen extracelular, ¿qué significa? Pérdida de sangre en hemorragias. Entonces, aquí va a haber una reducción de sodio, pero de sodio corporal, ¿ya? Entonces, lleva a déficit de sodio total corporal y reducción del volumen intravascular, ¿sí? Esto, en otras palabras, estamos hablando de aquí de la pérdida de líquido extracelular. Y aquí vamos a ver que hay déficit de agua intracelular, ¿sí? Se entiende la diferencia, ¿no? Entonces, si hay una reducción del volumen efectivo circulante, ya lo hemos hablado la vez pasada, ¿quiénes actúan ahí? Receptores. Receptores, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a estimular a la hormona antidiurética, el sistema renina, angiotensina, aldosterona y también el sistema nervioso simpático. Y aquí inhibe al factor natriurético auricular, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos va a llevar esto? La hormona antidiurética se aumenta a una respuesta renal, que significa reducción de volumen urinario, ¿sí? Y el sistema renina, angiotensina, aldosterona nos incrementa también la ingesta de. Muy bien. Y a nivel del sistema nervioso simpático y a nivel del factor natriurético atrial, ¿a qué nos lleva? Disminución del Se va a reducir el filtrado glomerular, esto va a incrementar la reabsorción de sodio y la reducción de excreción de sodio, ¿sí? Y vasopresor. ¿Vaso qué? Vasoconstrictor. Vasoconstricción, ¿sí? No se confundan. Muy bien. Hasta ahorita se entiende, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué nos va a llevar a una reducción del volumen? Hemorragias. Las hemorragias, pérdida directamente de sangre. Claro.
pérdidas extrarrenales como gastrointestinales, diarreas, vómitos también, ¿no es cierto? ¿Qué más? En algunos casos, ¿no? No son tan frecuentes las fístulas, ¿cierto? ¿Qué más? Tercer espacio, peritonitis, pancreatitis. Claro, las quemaduras, por ejemplo. ¿Alguna vez han entrado áreas de gran quemados en los hospitales? Esos pacientes hay que hidratarlos bien porque por el simple hecho de que una herida o una quemadura esté expuesta puede llevar a deshidratación del paciente. ¿Ya? Secuestro en un tercer espacio, como decía su compañero, peritonitis, ¿no es cierto? Pancreatitis, obstrucción intestinal y aplastamiento muscular. ¿A qué nos lleva ese aplastamiento muscular? Eso ya deben de saber, ¿sí? ¿Han escuchado? Rapolimólisis. Muy bien. Y pérdidas renales. Entonces, miren, tenemos tres grupos: pérdidas sanguíneas directas, pérdidas extrarrenales y pérdidas renales. ¿Y dónde encontramos aquí a las pérdidas renales? El uso de diuréticos, la diabetes insípida. ¿Qué más? En los casos de diuresis osmótica, déficit de aldosterona en casos de insuficiencia suprarrenal o hipoaldosteronismo, ¿sí? Y las nefropatías perdedoras de sangre. Entonces tenemos tres grandes grupos que van a conllevar a la reducción del volumen. ¿Cuál es la clínica que van a presentar? ¿Sí? Si son síntomas de hipernatremia, sed incrementada, ¿qué más? Mareos, confusión. Mareos, confusión, ¿qué más? Hipotensión. Puede haber también, ¿no? Pero eso más vamos a encontrar en casos de pérdida, ¿cierto? Por eso les decía, ¿no? En casos de Cefalea. deshidratación, pueden haber signos de depresión, sí pueden haber, ¿ya? Pero no es tanto. Si hay una pérdida del 10 al 15%, dice, se va a reducir la hipoperfusión renal y por tanto va a haber oliguria más retención de sodio y agua. Si las pérdidas son del 15 al 25%, shock hipovolímico. Eso es ya una pérdida severa y va a llevar a shock, ¿sí? Posiblemente incluso al paciente a coma o a riesgo de vida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros primero encontrar en el examen físico? Tenemos que revisar si hay signos de deshidratación, ¿sí? ¿Cómo está su función renal? ¿Ok? ¿Cómo está su presión arterial? Si ha habido una pérdida importante de peso, si hay taquicardia, si hay Esto no es tanto que directamente lo vamos a medir, porque para medir la presión venosa central se necesitan ciertas técnicas, ¿sí? Pero a ver, ustedes tienen un paciente, el paciente lo ven medio mareadito, no está caminando muy bien. Lo primero que ustedes tienen que hacer, pues, es preguntarles si es que el paciente les da datos, si no tendrán que acudir con el familiar, ¿no es cierto? Pero lo primero, si estuvo con diarrea, si estuvo con vómitos, si tiene alguna cirugía gastrointestinal previa o alguna patología gastrointestinal, ¿qué más? Si está tomando algún diurético o algún medicamento, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más le preguntaría? Claro, si ha habido algún antecedente o visto algún sangrado, algún tipo de sangrado, ¿sí? Independientemente de la causa, pero ha habido sangrado. ¿Qué más? ¿Qué más le preguntaría? Al paciente, si es que les puede dar datos, o al familiar. ¿Sí? Alguna patología previa también, ¿no es cierto? ¿Ya? Y su volumen urinario. ¿Sí? ¿Ha orinado hoy día? No, hoy día no ha orinado. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces,
inmediatamente pasan a tomarle la presión arterial, la frecuencia cardíaca y ven cómo están sus mucosas y su piel. ¿Sí? Y así ustedes pueden determinar si el paciente está con signos, ¿no?, de hipoperfusión. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y qué le pedirían? ¿Qué exámenes le van a servir para determinar lo que ustedes están sospechando? Si ha habido reducción de la diuresis o no está orinando, ¿qué puede estar incrementado? Urea y creatinina, ¿cierto? ¿Qué más puede estar ocurriendo? ¿O qué más le pedirían? ¿Un examen de orina? ¿Una osmolaridad urinaria? Sí, ¿qué más? Una gasometría arterial, ¿por qué? Para ver los Sodio, potasio, ¿no es cierto? Que pueden alterarse si es que las pérdidas han sido gastrointestinales. Muy bien, ¿qué más? Ya, un hemograma. Si es que ha habido posiblemente una hemorragia, la hemoglobina va a estar baja, ¿sí? Entonces se dan cuenta que no es tan difícil evaluar un paciente, ¿no es cierto? Con exámenes básicos ustedes pueden determinar, obviamente, pues, que ustedes le midan ADH, que ustedes midan otras cosas, no significa que no se pueda, se hace, en otras realidades se hace, pero con esos exámenes básicos ustedes pueden determinar, ¿no?, si hay osmolaridad en orina alterada, si el sodio urinario está bajo, todito eso ustedes lo van a poder evaluar, ¿sí o no? Muy bien. ¿Cómo lo entonces, resumiendo, cómo lo vamos a manejar? Hay una reducción de volumen, ¿no? Sus compañeros le piden un hemograma, encuentran que el hematocrito está menos del 40%, entonces dicen, aquí ha habido hemorragia, pérdida de sangre. Si el hematocrito está mayor del 40%, entonces esto no ha sido por pérdida de sangre, ¿no es cierto? ¿Qué van a ver? el sodio urinario. Sodio urinario. Bien. ¿Y qué ocurre si tienen más de 20 mil equivalentes por litro? Pérdidas renales. Han sido pérdidas renales. Y si hay acidosis metabólica, Cetosis diabética. entonces las causas pueden ser por cetocidosis diabética, por hipoaldosteronismo o por nefropatías perdedoras de sangre. Y si hay alcalosis metabólica, Diuréticos. diuréticos. Ojo, esa es pregunta de examen, ¿ah? ¿Y qué pasa si el sodio urinario está menos de 20, ¿no? Máximo menos de 20 hasta 10. ¿Qué es? Pérdidas extrarrenales. Extrarrenales. ¿Y si hay una acidosis metabólica? Diarreas y fístulas. Diarreas, exacto. Causas gastrointestinales. ¿Y si hay alcalosis metabólica? Vómitos. También gastrointestinales, pero por vómitos, aspiraciones o gases. En otras palabras, vía superior. Superior, claro. ¿Sí? Miren, ¿ah? No se vayan a olvidar porque esto en alteraciones o del balance hidroelectrolítico, nosotros vamos a tocar estos temas cuando hagamos el examen. ¿Ya? Vamos a preguntar con respecto a esto. Y miren, cuando hablamos de alcalosis metabólica con un sodio urinario en estos valores, estamos hablando de pérdidas por diuréticos. ¿Ya? No hay otro. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Reponer, ¿no es Normovolemia, cierto? claro, la volemia. ¿Sí? Ujú. ¿Con qué se va a reponer? Con soluciones isotónicas. En primera línea tenemos que utilizar Cristaloide. Cloro de sodio. ¿sí? Para incrementar el líquido extracelular. Soluciones hipotónicas principalmente para aumentar el líquido intracelular. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos que corregir?
trastornos hidroelectrolíticos y equilibrio ácido-base, ¿no? Como yo dice, tengo que tomarle un agua, y es cierto, porque va a tener que corregir medio interno, ¿sí? ¿Qué más? Déficit del volumen. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Lo que estábamos diciendo la vez pasada, si utilizamos o sobrecedemos Cloruro de sodio. los niveles o los valores de cloruro de sodio del 0.9%, ¿qué va a ocurrir? Hipercloremia. Hipercloremia, ¿sí? O acidosis metabólica hipercloremia, ¿ya? Si utilizamos coloides semisintéticos podemos provocar alteraciones de la hemostasia. Puede generar necrotoxicidad y aumento de la mortalidad, ¿sí? Mire, nosotros tenemos a veces esa mala costumbre, podríamos decir, porque nos resulta bastante práctico con los pacientes que hacen hipotensión, ¿no? Sabemos que el paciente no orina y si nosotros le incrementamos con cristaloides puede generarle que el paciente se vaya congestionado, ¿sí? Que no le hayamos podido sacar el adecuado volumen. Entonces, a veces la enfermera al toque coge una poligelina, ¿sí? Que es un coloide, le pone, el paciente incrementa su presión, todos felices, ¿ya? Pero no es tan bueno, ¿ya? En casos muy extremos se podría utilizar, pero no es lo recomendable. ¿Y cuál era la otra alteración? Sobrehidratación. Sobrehidratación, ¿sí? ¿Qué ocurre en la sobrehidratación? Hay un acúmulo excesivo de agua en donde En el espacio intersticial. en el espacio intersticial, y se debe principalmente a que hay un incremento de ¿qué presión? Hidrostática. Hidrostática. Hay disminución de la presión Oncótica. oncótica, aumento de la permeabilidad capilar y obstrucción Linfática. ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta aquí que no es lo mismo si tenemos un edema localizado o un edema generalizado. Las causas no son las mismas, ¿sí? Por lo general, si estamos con sobrehidratación, ¿cómo es el edema? ¿Localizado o generalizado? Generalizada. Generalizado, ¿sí? Entonces, si tenemos un edema localizado, ¿cómo es ese edema? Tiene una preferencia por un lado de las extremidades, ¿sí? No es de la misma manera en las extremidades o en ambas extremidades, sino tiene preferencia y por tanto es asimétrico, ¿ya? Y no se modifican con los cambios posturales. Sin embargo, cuando hay un edema generalizado, afecta casi todo el organismo. No solamente van a haber edemas en miembros inferiores o en miembros superiores, también puede el paciente estar con distrés respiratorio porque está con derrame pleural o con ascitis, ¿o no? Claro. Cierto, muy bien. Esta distribución postural y por la intensidad de las patologías, ¿sí? Entonces, si es un edema localizado, ¿quiénes pueden ser o las causas? Una trombosis, Venosa. ¿sí? Una obstrucción linfática, una compresión por tumores, también, ¿sí? Y si es un edema generalizado, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Desequilibrio entre la presión hidrostática y la oncótica. ¿Ya? ¿Pero en qué casos lo vamos a encontrar? Cirrosis hepática. En una cirrosis, Síndrome síndrome nefrótico, ¿qué más? Insuficiencia cardíaca congestiva. Insuficiencia cardíaca, ¿qué más? Glomerulonefritis aguda. En insuficiencia renal, ¿no es cierto? Muy bien. Crónica. ¿Ya? Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Como ustedes lo están mencionando, en insuficiencia cardíaca, en cirrosis hepática, en síndrome nefrótico, ¿no? E incluso ambas pueden cursar toditas ellas con una hipoproteinemia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Reducción del Gasto cardíaco. gasto cardíaco, ¿sí? Hay vasodilatación arterial periférica y
por tanto, ¿qué ocurre? Disminución del volumen efectivo circulante. ¿Y eso qué nos va a llevar? Aumento de la actividad del sistema Aumento simpático. de la actividad del sistema simpático, aumento de la adenina, angiotensina, aldosterona y aumento de la hormona Antidiurética. antidiurética. ¿Y eso qué nos lleva a llevar? Y aumenta las resistencias vasculares periféricas. Claro. ¿Cómo se llama eso? Vasoconstricción. Y por tanto aumento de retención de sodio y Agua. agua. ¿Y eso lo conllevará? Edema. Si hay una enfermedad renal primaria y hay una reducción del filtrado glomerular, un aumento del transporte primario de sodio, esto va a llevar a una mayor absorción renal de sodio, aumento del volumen efectivo circulante y por tanto edemas e hipertensión arterial. En nuestros pacientes ya es bastante conocido que esta hipertensión arterial no controlada o de difícil control, ¿sí?, es resultado de esto, ¿sí?, de una sobrecarga de volumen. ¿Ya? Listo. ¿Y aquí cómo es la clínica? Nicturia. Incremento de peso. Edema. Edemas, ¿no es cierto? Anasarca, ¿sí? ¿Qué es la anasarca? Edema generalizado. Edema generalizado, ¿ya? Y aquí hay que tener en cuenta que por las fuerzas de Starling se determina la distribución del exceso de sodio y agua en el espacio intersticial, ¿sí? Si hay, por ejemplo, una hipoproteinemia o insuficiencia renal, el edema es generalizado. Sin embargo, en la insuficiencia cardíaca, el edema solamente es en áreas de declive, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Ustedes han escuchado alguna vez a los pacientes decir en consultorio, doctora, no, yo me levanto y estoy bien, pero me voy a trabajar y me hincho, por la tarde ya me hincho? ¿Han escuchado eso? Eso es por... Si el paciente está parado, se va a ir a las áreas de declive. ¿Y cuáles son? Miembros inferiores. ¿Sí? Entonces, en esos estados edematosos generalizados, ¿qué vamos a encontrar? Nicturia, oliguria, incremento de peso, presión elevada, ¿no? Si hay sobrecarga circulatoria, puede llevar esto a un edema pulmonar. ¿ya? Entonces, si hay persistencia de edema periférico, ¿no? Tenemos que ver, uno, si hay dolor, si hay signos de flegosis, si hay eritema, ¿eso qué nos va a conllevar a sospechar? De Y es localizado encima, ¿qué podríamos pensar? Trombosis, ¿qué más? Celulitis, ¿qué más? ¿Qué más podrían pensar? Linfedema, ¿no es cierto? Muy bien. Si hay ascitis, ya una de las principales causas pueden ser cirrosis, ¿qué más? Insuficiencia cardíaca también, ¿qué más? Reflujo gastro, ¿no es cierto? Esofágico, hernias abdominales, peritonitis, ¿sí? Y si hay hiponatremia dilucional, ¿cómo va a estar el sodio urinario? menos de 20. ¿Ya? Y también tenemos que ver cómo está la función renal, ¿ya? La relación BUN-creatinina mayor de 20. Entonces, como ya lo hemos mencionado, ¿qué es lo que tenemos que ver? Ha incrementado el peso, hay edemas, ¿cómo está la concentración
concentración de sodio en plasma y cómo está también el sodio urinario, ¿sí? Miren, últimamente estamos viendo que ya nos están evaluando lo que es el sodio urinario. Antes nosotros pedíamos los electrolitos en orina y muy pocas veces teníamos respuesta. Ahora ya parece que se están adaptando y están entendiendo la importancia de estos resultados, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Se tratará de la misma manera el edema localizado con el edema generalizado? No, obviamente si las causas son distintas, obviamente el manejo es diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tratar primeramente? Ya sabemos que cada una de ellas puede tener alguna causa diferente, ¿no es cierto? Sabemos más o menos el grupo de etiologías del edema localizado con el grupo de etiologías del edema generalizado, ¿cierto? Entonces, tenemos que tratar la causa de cada uno de ellos, ¿sí? El reposo es importante, ¿sí? Uso de medias elásticas, eso principalmente para ¿qué tipo de edema? Trombosis, edema localizado. Restricción de aporte de sodio y agua, ¿sí? Restricción estricta de sodio, la restricción más o menos recomendada es de 50 a 100 miliequivalentes por litro, y del agua también, que tiene que ser igual o menor a la suma de la orina más las pérdidas insensibles. ¿Esto a qué se refiere? La diuresis. Al balance de los ingresos con los egresos. Muy bien. Entonces, uso de diuréticos, pues sí. Si nosotros tenemos un paciente edematizado, lo primero que tenemos que buscar es que lo orine. ¿Ya? Entonces, le damos diurético. ¿Qué tipo de diurético le vamos a dar? Diuréticos de asa, de preferencia, furosemida, ¿no? Otros tenemos aquí furosemida. No he visto hasta ahorita que usamos torasemida, pero me dicen que en Europa es esta la que utilizan. A ver. Los diuréticos antialdosterónicos, ¿en qué tipo de pacientes los vamos a utilizar? Cirrosis hepática principalmente, ¿sí? Si tenemos edemas refractarios, podemos utilizar o combinar los diuréticos de asa con los tiacídicos. ¿Ah? Y si no, dígame. ¿También se le puede dar diuréticos ahorradores de potasio? ¿Ya? ¿A qué tipos de pacientes le vas a dar diuréticos ahorradores de potasio? Ya. A los pacientes cardíacos y a los pacientes cirróticos también los puedes dar, pero no se los das en la emergencia, ¿no es cierto? En el manejo de emergencia no se los das, utilizas de ácido, ¿sí? Y bueno, pues de acuerdo a su respuesta puedes agregar diuréticos tiacídicos, ¿ya? Y cuando ya el paciente lo tienes estable y ya determinaste que el problema es una cirrosis, una insuficiencia cardíaca, sí le das, ¿ya? Los ahorradores de potasio. Pero si el paciente es renal, ahí no le das, ¿ok? Muy bien. Aquí tenemos la familia de los diuréticos. ¿Sí? Tiacídicos. El uso que vamos a tener y el lugar de acción a nivel de la nefrina. ¿Sí? Y también hay que tener en cuenta los efectos secundarios que nos puede llevar cada uno de ellos. ¿Por qué dijimos que espironolactona no podemos dar? ¿Por qué no damos espironolactona en los pacientes renales? Porque genera su efecto secundario, es la hiperpotasemia, ¿sí? Entonces, por ese motivo, a los pacientes renales, ¿no? Podemos darle si es un paciente renal en estadios iniciales, pero un paciente renal en estadios iniciales no nos va a generar, se podría decir,
cuadros, o no es la causa de los cuadros de sobrecarga, ¿sí? Doctora, y en el caso de que sea como si venosa profunda, ¿qué medicamentos se necesitan? ¿Cómo? Como si venosa profunda para poder anticoagularlo, ¿qué medicamentos podemos dar? Empezamos siempre, y eso ya está protocolizado, se empieza siempre con heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? Con eso se empieza en la emergencia. Y obviamente que como el tratamiento de una trombosis venosa profunda es prolongado, no lo vas a mandar a casa con eso, ya al tercer día empiezas con un anticoagulante oral, ¿ya? Si es un tratamiento que le vas a dar directamente en el hospital, lo único que tenemos es warfarina. Pero si es un paciente que tiene los medios económicos para comprar un mejor anticoagulante de los últimos que hay, pues le indicas, ¿no? Y ahí ya tienes diferentes. Tienes rivaroxaban, ¿qué más tienes? Apixaban, ¿sí? Dabigatran, entre otros, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta más? ¿O alguna duda? Está claro, ¿no? Como les digo, no hemos tratado en esta parte lo que es alteraciones del sodio, que tal vez se debería tratar, pero es para no generarles mayor confusión, ¿sí? Entonces, en trastornos del agua solamente vamos a hablar de deshidratación y sobrehidratación, ¿sí? Y ya cuando hablamos de trastornos de sodio, ahí sí vamos a hablar exclusivamente de hipernatremia y hiponatremia. Obviamente, y ustedes se van a ir dando cuenta que todo está asociado, ¿sí? Por ejemplo, acá, miren, tenemos aquí una persona, ¿ya? Que prácticamente se ha excedido en el consumo de agua, ¿sí? Entonces, si se ha excedido en el consumo de agua, ¿cómo está la osmolaridad? Disminuida. ¿Y el volumen? Aumenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ceviche. ¿Sí? Ceviche le va a dar. ¿Para? Sodio. Incrementamos entonces, dice, el consumo de sodio para aumentar la osmolaridad, pero el volumen No cambia. no cambia. ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasa, no? En este caso, que la persona no solamente consume agua, sino también sodio. ¿Qué pasa? La osmolaridad aquí no cambia, ¿sí? Y el volumen está incrementado, ¿sí? ¿Se dan cuenta que sodio y agua van juntos? ¿Cierto? Entonces, a ver aquí, ¿ya? ¿Qué ocurre aquí? Hay un aumento de la ingesta de sodio, ¿sí? Como dijeron por ahí su ceviche, ¿no? Puede ser, hay muchas maneras de incrementar la ingesta de sodio, ¿cierto? ¿Qué pasa si incrementamos la ingesta de sodio? ¿Quién aumenta? Osmolaridad. La osmolaridad. ¿Qué pasa en ese caso? Aumenta el vasopresina. Aumenta la vasopresina, la ADH, ¿no es cierto? Y por tanto, Retención de agua. hay retención de agua y por tanto aumenta el volumen, ¿sí? Estos son métodos de compensación, ¿no es cierto? Retroalimentación positiva o negativa. Negativa. A ver. Negativa. Negativa. Negativa, ¿no es cierto? ¿Por qué dijeron? ¿Por qué? A ver. Se aumenta la osmolaridad, ¿sí? Activa a la ADH. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué reducimos? La excreción De agua. de agua Negativa. para llevar al estado de equilibrio, ¿sí? Muy bien. Aumento de la ingesta de sodio y por tanto si dijimos que incrementaba el volumen, entonces ¿qué aumenta? Presión arterial. Presión arterial venosa, ¿sí? ¿Y esto a qué nos va a llevar? Todo el péptido trialnatriurético. Aumento del péptido natriurético atrial, ¿sí? Para aumentar la eliminación de sodio.
Esto también va a conllevar a una inhibición del sistema nervioso simpático para también incrementar la eliminación de sodio y por tanto disminuye. Si la presión aumenta, ¿quién disminuye también? Sí, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? Para aumentar la eliminación de sodio. ¿Qué más? ¿Qué más ocurre? ¿Sí? Que también vamos a aumentar la eliminación de agua. ¿Ya? Y también vía sistema renina, angiotensina, aldosterona, que aumenta la diuresis, la eliminación de agua. ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí se entendió? Ok. ¿Ya? Entonces, tenemos que vamos a regresar a esa base, a la normalidad. Entonces, es retroalimentación negativa. ¿Sí? En el otro caso, exceso de agua en la ingesta. ¿Sí? ¿Eso qué nos va a generar? Disminución de osmolaridad. Disminución de osmolaridad y aumento de volumen. ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí? Si alguien tiene duda, diga, no lo estoy entendiendo. Repítalo otra vez. ¿Ya? Entonces, si nosotros aumentamos el consumo de sal, obviamente incrementa la osmolaridad, ¿sí? Pero si nosotros consumimos solamente agua, ¿qué pasa? El volumen va a aumentar, pero la osmolaridad va a disminuir, ¿sí? Acá lo que hacen en la imagencita es, de lo que estaba normal, la hacen más anchita, pero obviamente se ven pues los osmoles prácticamente más reducidos, ¿no es cierto? Más alejaditos. Muy bien. Entonces, si hay reducción de la osmolaridad, ¿qué ocurre? Se inhibe el ADH, dijimos, ¿no es cierto? Para aumentar la eliminación de agua. Si hay aumento de volumen, aumenta la presión arterial y venosa, esto aumenta la actividad de los vasoreceptores para activar o inhibir al ADH. Muy bien. Bien, entonces, si ocurre esto y aumenta la eliminación de agua, ¿qué ocurre ahora? Ahí. Si aumentamos la eliminación de agua, ¿cómo está ya la osmolaridad? Normal. ¿Cierto? La osmolaridad estaba disminuida. Se inhibió el ADH, se comenzó a orinar más y por tanto la osmolaridad va a estar normal, ¿no? Si la persona está orinando más, orina más agua, la osmolaridad va a aumentar y se va a llevar nuevamente a niveles normales. Lo mismo ocurre con el volumen. Si estaba incrementado, como ha orinado más, ahora el volumen está normal. ¿Sí se entiende? Listo. ¿Y qué pasa cuando hay pérdida de ambos? De agua y sodio, como por ejemplo en las hemorragias. Hay disminución del volumen. ¿Sí o no? Por tanto, hay reducción de la presión arterial y venosa, ¿y eso qué conlleva? Aumento del ADH. Aumento del ADH, ¿sí? ¿Y eso qué nos va a llevar? Retención de agua, ¿sí? Acuérdense, si por a veces hay alguna confusión, esto aumenta o disminuye, esta ADH o vasopresina, su nombre es hormona antidiurética. ¿Y qué significa antidiurética? Que va a evitar o disminuir la diuresis, ¿cierto? Entonces, si está activo, eso es lo que hace. Si aumentamos, va a generar retención de agua porque va a reducir la diuresis, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué más también ocurre por reducción de la presión?
Incremento de la angiotensina. Incrementa la angiotensina porque hay activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, no se olviden. Y aumenta el sistema nervioso o la actividad del sistema nervioso simpático. Y eso también a qué nos va a llevar a retención de agua. Entonces, si se retiene aquí más agua y estamos reduciendo la diuresis, ¿qué va a ocurrir acá? Este volumen que estaba disminuido va a aumentar, a llevarlo nuevamente al equilibrio. ¿Sí? Listo. ¿Y qué ocurre con el sodio entonces? Si hay retención de agua, ¿sí? También hay retención de sodio, lo vamos a ver aquí. Si aumenta o se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? ¿Qué hay? Retención de sodio. Si se inhibe el péptido natriurético atrial, retención de sodio. Igual por activación del sistema nervioso simpático. Entonces, si se retiene sodio, ¿cómo va a estar la osmolaridad? Aumentando. Aumentamos la osmolaridad y también el volumen. Entonces, nuevamente todo va a estar normal. Porque si incrementamos solo el agua, ya el sodio va a estar bajo, ¿no es cierto? Y eso que nos va a llevar a una hiponatremia. Entonces, tiene que actuarse tanto a nivel de líquido, para aumentar el nivel de líquido, y también para aumentar el nivel de sodio. Ambos van a estar en equilibrio. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Muy bien. Y hay solamente pérdida de agua. ¿Sí? Los pacientes, por ejemplo, que tienen alteraciones pulmonares, hemos dicho, ¿no? Que uno de los sistemas de excreción es el sistema respiratorio, ¿no? Entonces, puede ser un paciente en ventilación mecánica, por ejemplo, que puede tener una deshidratación por pérdida de agua. Muy bien. ¿Qué ocurre ahí? Si ha perdido agua, Aumenta la osmolaridad. aumenta la osmolaridad. ¿Y quién se reduce? El volumen. El volumen. Muy bien. Entonces, si hay reducción del volumen, por tanto, hay reducción de la presión arterial y venosa. Ambos, ¿qué van a hacer? Aumentan la ADH. Y por tanto, ¿eso qué va a llevar? Retención de agua. Retención de agua. ¿Sí? Aumento de sed y evitar de que micciones. Si se retiene el agua, ¿esto qué va a hacer? Va a reducir la osmolaridad, ¿no es cierto? Reducir la osmolaridad. Y va a aumentar el volumen. Si reducimos la osmolaridad, que lo que está aumentada va a llevar nuevamente a un estado normal. ¿Sí? Muy bien. A ver, acá hay algunos casitos. Miren, he puesto dos casitos con respecto a lo que es los extremos de vida, para que más o menos se den cuenta que pues, las causas y los síntomas no son iguales o similares, ¿sí? Y es más, ¿no? O sea, en un paciente adulto mayor todavía los síntomas no van a ser muy claros. Puede haber signos de pliegue, pueden encontrar ojitos hundidos, ¿no es cierto? Pero aquí principalmente vamos a encontrar alteración directamente en nivel de conciencia. En cambio, en un recién nacido, ¿no? Lo pueden ver hipoactivo, ¿ya? Por ejemplo, un varoncito de 15 días de vida, lo pueden ver hipoactivo, ¿no? O lo pueden ver irritable, ¿sí? Pero principalmente aquí sí nos van a ayudar más, eso sí, ¿ya? Principalmente lo he puesto para eso, para que se den cuenta esa situación. Obviamente que en intermedio, en los adultos, en los jóvenes, ¿sí? Los síntomas, ¿no? Son un poco más parecidos al adulto mayor, pero con la salvedad de que no hay tanta alteración del sensorio, ¿ya? Eso es lo más resaltante. Y bueno, pues, ¿no? De todas maneras, en un pequeñito siempre hay que tener más cuidado con lo que es el manejo y el tratamiento, ¿sí? Hay mayor riesgo de que un nene nos haga una falla renal, ¿ya? Y aquí tenemos lo opuesto. Tenemos paciente con edema en miembros inferiores, edema facial,
y además también el paciente también está presentando una infección respiratoria, ¿sí? ¿Qué es lo que les llama la atención de lo que están viendo acá? ¿Es frecuente la glomerulonefritis postestreptocócica en mujeres de 35 años? Sí. ¿En qué edades es frecuente y en qué sexo es frecuente? Pues que esta cosica es Ya, bueno. Es más frecuente en varones, ¿ya? Y es en varones, principalmente niños, ¿sí? De 5 a 14 años incluso se dice, ¿ya? Pero ¿qué es lo que nos llama aquí la atención? ¿Sí? Mírenme, la paciente está hematizada, pero ¿cómo está la función renal? alterada. Aumentada, ¿eh? 42. ¿Sí? Obviamente que esto está en relación con su glomerulonefritis, ¿ya? Esto no es un caso frecuente, no es un caso típico que ustedes van a ver de un paciente hematizado. Por lo general, cuando ven ustedes un paciente así hematizado y con alteración de la función renal, ¿no? Eso lo van a esperar más en pacientes más grandes y con historias de enfermedad renal crónica. Este es un caso aislado, ¿sí? Reportado de una paciente mujer de 35 años, ¿ya? Que no es frecuente, como les dije, pero ¿qué puede pasar? En medicina todo puede pasar, ¿ya? Aquí sí, miren, paciente 84 años, edemas, ¿sí? Eritema, lesiones ampollosas y antecedente de diabetes, ¿sí? Entonces, ustedes aquí podrían pensar que sí hay una enfermedad renal crónica, ¿ya? E incluso, miren, hay hipoalbuminemia, ¿sí? Hay una reducción también de las proteínas totales, ¿ya? Entonces, ahí yo sí creería, esta paciente está cursando con posiblemente un síndrome nefrótico por una glomerulopatía diabética, ¿no es cierto? Entonces, eso sí suena un poco más a lo frecuente. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Nada? Como solían decir mis maestros, o se entendió todo o no se entendió nada. La verdad es que una de dos. ¿Ya? Sí se entendió, sino que el tema de los gráficos, algunos están como que... ¿Complicados? No complicados, sino en el orden. Si es que tú lo lees, digamos, directamente sin la explicación, no se entiende, pero cuando lo explican, sí. Con la explicación sí se ha entendido muy bien. Ajá, porque los gráficos confunden. Claro, es que la idea es eso, ¿no? De explicarles, porque lo que yo quiero es que ustedes con esto, yo les comenté en la primera clase, ¿no? Con estas alteraciones lo mejor es verlo como en la práctica, como con ejercicios, ¿sí? Porque si no, no se entiende. Si no, ustedes lo pueden hasta leer en explicación de paporreta, pero no lo van a entender, ¿ya? En cambio, cuando nosotros le hablamos de casos, de que puede ser una hemorragia, de que, como dijo su compañero por ahí, para ayudar se comió un ceviche, ustedes un poco más ya lo pueden ir analizando con lo que yo les voy mencionando, ¿ya? Listo. Entonces, como ya les había mencionado anteriormente, después de ver agua por separado, vamos a ver sodio también por separado, ¿ya? Entonces, ¿qué es el sodio? Ya ustedes lo han visto, ¿no? Es el catión más abundante a nivel extracelular. A nivel extracelular, muy bien. Porque la osmolaridad que va a determinar es más o menos del 86%. ¿Sí? Entonces, condiciona principalmente, ¿sí?, este sodio, la concentración a nivel de plasma, el contenido de agua. Hemos dicho que tienen que estar a la par. No puede haber más sodio ni menos sodio, ¿no es cierto? Entonces, si hay más sodio, va a jalar más agua. Si hay menos sodio, va a difundir más.
Entonces, es el que condiciona principalmente, ¿sí?, el contenido de agua en el plasma, ¿sí? Y también va a determinar su concentración, la distribución del agua entre el medio intracelular y el medio extracelular, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el valor normal de la osmolaridad extracelular? 286 286 a 296. Muy bien. Entonces, como ya lo dijo su compañero, es el principal cation extracelular. Lo vamos a encontrar el 70% libre, ¿sí?, y el 30% fijo a algunos tejidos. Tejido óseo, cartilaginoso y conectivo. Y de este 70% vamos a encontrar que el 95 al 27% está en el líquido extracelular y solamente un 3-5% en el líquido intracelular, ¿no? Entonces, más o menos aquí lo tenemos. Hombres desde el 60%, mujeres 50% de peso corporal, mejor dicho, el agua del peso corporal, y tenemos espacio intracelular 2/3, extracelular 1/3, ¿sí? ¿Y dónde vamos a encontrar la mayor cantidad de sodio? A nivel En extracelular. el extracelular, ¿sí? Muy bien. Listo. Entonces, habíamos hablado con una esquemita similar con respecto a lo que es el equilibrio del agua, ¿no es cierto? Lo que entra es igual a lo que sale. Y tenemos que mantener siempre un balance neutro, ¿sí? Entonces, si el ingreso es menor a lo que sale, tenemos un balance negativo. Y si lo que ingresa es más de lo que sale, es un balance positivo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Muy bien. Entonces, ¿cuánto más o menos tiene que ser la ingesta de sodio, ¿sí?, en la dieta? Se dice que más o menos tienen que ser 120 milismoles por día, ¿sí? El sodio solamente entra por la dieta, no hay otra manera, ¿sí? No hay otra manera que nosotros incrementemos el nivel de sodio o de sal en nuestro torrente sanguíneo o en alguno de los compartimentos, ¿sí? Se absorbe, dice, al día aproximadamente unos 110 milismoles por día. O sea, eso significa que más o menos 5 a 10 milismoles por día vamos a eliminar en las heces, ¿sí? ¿Qué más? Estos 110 milismoles por día que son absorbidos vía intestinal van a pasar hacia el líquido extracelular, ¿sí? Como todo es circulante, como todo circula, entonces, ¿cuánto más o menos hay en el líquido extracelular? 2.450 milismoles por día, ¿sí? Y esto se va a ir una parte hacia el líquido intracelular, ¿ya? El resto, ¿hacia dónde pasa? Una parte también va a eliminarse por las glándulas sudoríparas y el resto, ¿hacia dónde pasa? Hacia los riñones, ¿sí? Y en los riñones se filtran más o menos 25.500 milimoles por día, ¿ya? Y de ellos solamente se va a eliminar ¿cuánto? 100 milismoles, ¿sí? Entonces, si nosotros más o menos consumimos en la dieta 120, eliminamos en las heces de 5 a 10 y en las glándulas más o menos de 10 a 15, entonces, si nosotros orinamos 100 milismoles, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Balance neutro. Balance neutro, ingreso y salida. Balance neutro, ¿no? Porque el resto se pierde, ¿sí? Listo. Y acá tenemos este esquemita que nos va a ayudar a determinar cómo es el manejo renal del sodio, ¿sí? Aquí nosotros, ¿qué tenemos? Este es un capilar, ¿ya? Este es un capilar. ¿Qué tenemos aquí? La arteriola aferente, ¿ya? La arteriola eferente, ¿cierto? Entonces,
tenemos que esto es como un reservorio, esto es como el glomérulo, ¿sí? Y aquí está el espacio de Bode. Aquí pasa la carga filtrada y hacia aquí está el túbulo, ¿sí? ¿Sí se entiende, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el capilar peritubular. Entonces, ¿qué pasa? Con esta carga filtrada de sodio pasa la gran parte, se dice más o menos un 67% va a pasar o va a ser reabsorbido. No se secreta nada, se trata de reabsorber para mantener lo que mencionamos, el equilibrio. ¿Se acuerdan que hace ratito vimos que solamente 100 miliosmoles se eliminan? ¿Sí? Entonces se supone que todo el resto se tiene que reabsorber. Entonces aquí se reabsorbe la mayor cantidad. El resto sigue su curso, pero no todo tampoco se va a eliminar, solamente 100 miliosmoles. ¿Sí? Y aquí lo tenemos, ¿sí? Más o menos, ¿cuánto dijimos en el túbulo proximal? 67%. En el asa, un 25%, ¿sí? En el túbulo distal, 5%, y a una pequeña cantidad, un 3%, en el túbulo colector y eliminamos menos del 1%. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta el momento alguna pregunta? ¿Se acuerdan que hace ratito estábamos en todos los esquemas que dicen que con las flechitas así solitas no se entendían? ¿A quiénes mucho mencionábamos? A la aldosterona, ¿no es cierto? Entonces, el principal mecanismo regulador lo va a tener la aldosterona. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Miren, aquí tenemos el glomérulo, ¿sí? Y en este glomérulo, ¿sí? ¿Cuánto de agua, cuánto de plasma diario se filtra? ¿Saben? ¿Cuánto? Se dice que se filtra más o menos 180 litros al día. Bastante sueño, creo. Un poquito. De hambre. Yo he querido hacerlo un poquito más temprano. Uno, porque hay también una reunión, pero dos, también porque la vez pasada, como que ya creo que a media clase ya estaban como que ya me quiero ir, o algo así, ¿no? Entonces, no sé si estamos bien con el horario. ¿Ah? ¿De 12 a 1 nada más? De 12. Ah, de 11 a 1. De 11 a 1. ¿Qué hora es ya? 1. Ya van a ser la 1. ¿O lo dejamos para la siguiente semana? ¿Esto? Muy pesado es sodio. No sé, pues,